Vamos a abrir la jornada de tarde de este segundo día y vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico vía tópica para el dolor. Vamos a conocer cuáles son las últimas novedades y para ello tenemos a excelsos expertos como todos los que han venido acompañándonos. Yo sigo diciendo que una de las cosas que más me comentan en las paradas que hacemos es menudas ponencias, menudo programón y menudos ponentes que tenéis. Mi compañera Cristina Nova está ahí al frente del tema informático y yo quiero dar la bienvenida al doctor Juan Pérez Cajaraville, que es director de la Unidad del Dolor del Grupo HM Hospitales. Doctor Juan Pérez Cajaraville, muy bienvenido. Un aplauso, por favor. Doctor, últimas novedades, cuando usted quiera. Bienvenido. Muchas gracias. Esto de que te aplaudan antes de hacerlo, la verdad que tiene su mérito. Ya te puedes ir y ya está. Pero bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Me presento. Yo soy Juan Pérez, trabajo en una unidad del dolor, el Grupo Hospitales de Madrid, también hay en Barcelona, en varios sitios. Pero realmente, bueno, también he formado parte de la Sociedad Española de Dolor, en su junta directiva, también participé en el ministerio. Son cosas que vas haciendo a lo largo de tu vida laboral. Y también participo, bueno, soy el secretario ejecutivo de la Fundación Mensajeros de la Paz, que realmente esto es lo que más me agrada, os lo diré, más que toda la labor, porque al final es una maravilla. Como podéis imaginar, estamos metidos ahora mismo en la vorágine de Ucrania y de Rusia, ¿vale? No hay que olvidarse de la gente que está en Rusia pasándolo fatal, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Gracias al comité, gracias al Atlético de Madrid, haber invitado a un madridista después de lo de ayer tiene su mérito, y a la OAFI también. Voy a hablar simplemente rápidamente de lo que es la vía tópica, de lo que son los medicamentos, los analgésicos tópicos que tenemos. En medicina los médicos utilizamos vías de administración de fármacos en tres grandes grupos: la vía externa, la vía interna y la vía percutánea. La vía percutánea es cuando infiltramos algo, ¿vale? Una infiltración, una intramuscular. La vía interna, la vía endovenosa, la parenteral. Y la vía externa es la que vamos a hablar ahora, que es la vía tópica, ¿vale? Es la aplicación directa de un medicamento sobre piel y mucosas de orificios naturales con el objetivo, con el fin de hacer un efecto local en ese sitio de aplicación, ¿vale? Etimológicamente, tópica viene del griego tópicos, que es de un sitio. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es poner una medicación aplicada en un sitio en particular del cuerpo, ¿vale? Eso es la vía tópica. Vía tópica no hay que equivocarse con piel, no es lo mismo, ¿vale? Una vía tópica son todas estas, o sea, las gotas que echamos en los ojos, las gotas que echamos en los oídos, esto también son mucosas y vía tópica, ¿vale? Obviamente nosotros hablaremos de la parte de abajo, de la vía transdérmica o cutánea. Epa, no sé lo que he hecho, perdón. ¿Qué preparados tenemos a día de hoy? Y hablando muy generalmente, ¿vale? Pues este es el papiro de Hers, esa parte de ahí. Bueno, que ya ahí se describía en el papiro de Hers, los egipcios describían ya fármacos por vía tópica, y tenemos preparados líquidos, sólidos y semisólidos. Nosotros en el día a día en nuestra clínica, en los hospitales, usamos los semisólidos, las pomadas, las cremas, los geles. ¿Qué diferencia hay entre los tres? Bueno, básicamente esto sí que es un poquito importante. Las pomadas están basadas en un excipiente graso. Las cremas son emulsificantes, tienen un componente de agua y aceite, y los geles o hidrogeles, ahora con lo de la pandemia hemos acostumbrado a usarlos, pues es mucho más acuoso. Varía usando unos y otros para la permeabilidad de la membrana, para la permeabilidad de la epidermis. Simplemente que sepamos que esto es lo que hay. ¿Cuáles son las ventajas o los inconvenientes de la vía tópica? Bueno, pues hay ventajas e inconvenientes como todo. Son fáciles de usar, el paciente se puede usar fácilmente, es muy conveniente, derecho al target, a donde tiene el proceso inflamatorio el paciente, fácil de empezar, fácil de terminar, evita los efectos adversos colaterales de la medicación sistémica. Por otro lado, ¿cuáles son las posibles cons? Bueno, pues la irritación de la piel nos puede irritar, las pomadas, las cremas, los parches pueden hacer una irritación dérmica,
Hay una variabilidad muy grande interindividual e intra, incluso individual. La misma propia persona durante su vida va cambiando la acidificación de la piel, y la actividad enzimática tópica también puede reducir o incrementar la potencia del fármaco. La utilización concomitante de otra vía, no sé por qué lo puse ahí, pero realmente es una ventaja. Es decir, son fármacos que la vía tópica podemos utilizar en conjunto con orales, con endovenosos, con transdérmicos, etc. O sea que es una ventaja, no es un inconveniente. No hay que confundirse vía transdérmica con vía tópica. La vía transdérmica es, generalmente se usa la misma palabra, pero no es lo mismo. La vía transdérmica son fármacos que metemos en la epidermis y llegan al torrente circulatorio y tienen un nivel plasmático similar al que podríamos obtener con un fármaco por vía oral o endovenoso, ¿vale? Mientras que la vía tópica no. La vía tópica actúa ahí y evitamos los efectos adversos. ¿Qué es la piel? Bueno, la piel sabéis que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pesa pues esos kilos, bueno, tiene un espesor variable, desde los párpados, que es lo que menos tiene espesor la piel, hasta la planta de los pies, que es 1 centímetro, pero lo importante en esto quizás sea que la piel tiene muchos receptores de temperatura, de presión, de tacto, etc. Pero tiene muchísimos receptores, la variabilidad es grandísima, hay muchísimos receptores de dolor, nociceptores en piel, con lo cual es un órgano diana para la analgesia, muy importante, ¿vale? Bueno, simplemente esto es una tontería que te dice los nociceptores que hay en cada sitio. Pero bueno, simplemente quedarnos con la idea de esa. La piel, aparte de ser un receptor de dolor, de señales sensoriales, tiene otras muchas funciones súper importantes, ¿vale? Inmunológicas, de protección, cicatrización, síntesis de vitamina D, etcétera, etcétera. Pero la que tratamos aquí hoy es la transmisión sensorial. ¿Dónde actúan los fármacos? ¿Cuáles son las dianas donde los fármacos van a actuar? Es en los queratinocitos. Los queratinocitos son células que forman el 90% de nuestra epidermis, ¿vale? Muchos de ellos están... ¿Veis ahí? Es que no hay láser de este. ¿O sí hay? Sí hay. Bueno, pues no se ve, da igual. Los estratos de la piel, en la epidermis, el córneo, el lúcido, tienen queratinocitos que tienen la capacidad analgésica y algésica, es decir, modulan las señales de dolor tanto para evitar como para potenciar, ¿vale? Son células que después transmiten. Tenemos que el fármaco pasarlo a la dermis, y en la dermis ya hay neuronas sensoriales y fibras nerviosas, las A delta y C, son las que transmiten dolor, las encargadas del dolor. Sobre todo a nivel neurológico tenemos que quedarnos que ya en la dermis estos fármacos van a actuar sobre células de Schwann y la glía. Son los dos, digamos, targets donde los fármacos actuarían, ya a nivel de la dermis. El estrato córneo es un estrato muerto, muy duro, hidrofóbico, y la epidermis, por otro lado, lo que está más abajo es muy acuoso. ¿Cuál es un fármaco tópico ideal? Pues sería aquel que tenga poco peso molecular para que penetre rápido y que tenga propiedades que pase el primer estrato y llegue a la dermis. ¿Qué tipos de analgésicos tópicos tenemos? Bueno, pues hay 3 grupos. Están los medicamentos como tal, que bueno, están los antiinflamatorios, luego hay productos sanitarios y luego hay cosméticos para el masaje, ¿vale? Estos 2 últimos grupos, yo he de decir que no tengo mucha experiencia o no tengo ni tan siquiera conocimiento. Si tú te pones a buscar, los buscas en Amazon, ¿vale? Son muchos productos de estos, los vemos en Amazon. Además, simple puse, no sé qué puse crema analgésica y me salieron 175. Tener cuidado con esto. Aquí tenemos un foro que es profesional, un foro que todos sabemos de qué hablamos, pero hay que tener cuidado con esto y transmitirlo a nuestros pacientes y a todo el mundo, ¿vale? No sabemos lo que estamos comprando ni lo que nos están dando. A mí esto me da cierto miedo. ¿Es un mercado? Sí. ¿También es un mercado los medicamentos? También. ¿Vale? Hay cerca de 60 productos tópicos analgésicos. Bueno, está bien, ¿vale? Es un mercado que está ahí, que lo tenemos el día a día. Hay 46 laboratorios. Esto en el año 2016. No, el 2017, perdón. 46 laboratorios que fabrican. Tienen productos, 63 productos, mueven 70 millones de euros. En el año 2016 se vendieron 14 millones de unidades. ¿Cuál es la evolución de estos fármacos? Bueno, pues la evolución de los fármacos del 2012 al 16, los datos del 20 no salieron por culpa de la pandemia, del 12 al 16 se ha bajado mucho la venta de fármacos, ahí tenéis en la primera baja de 20 millones a 14 millones,
de unidades de fármacos tópicos analgésicos, pero sin embargo se ha incrementado el gasto. Es decir, eso seguramente es porque en el 2012 el Sistema Nacional de Salud dejó de subvencionar estos fármacos. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente los pide directamente. Entonces, hay mucho gasto, aunque el médico medica menos, ¿vale? Y luego también el precio se ha incrementado. En esta diapositiva lo que dice es eso, simplemente que los médicos hemos recetado menos estos fármacos porque realmente los pacientes ya lo piden libremente en sus farmacias. Y nosotros, al tener el Sistema Nacional de Salud no lo reembolsan, pues tenemos más problemas. ¿Cuáles son? Hay miles de ellos, ¿vale? Hay muchos que se venden, pero al final, como no son de receta médica obligatoria, el rol del farmacéutico es importantísimo, ¿vale? Igualmente, no pongo en telejuicio ni de broma, ¿no? La actividad profesional de nadie, pero el farmacéutico tiene un poder a la hora de recetar uno, otro, o de dar uno o de dar otro, ¿vale? Es verdad que ahora mismo el paciente y el farmacéutico forman parte muy importante de los analgésicos tópicos. Históricamente, bueno, pues al principio era la menta, el alcanfor, el ajo, ¿vale? Y todos ellos eran contrairritantes, eran sustancias que, digamos, evitaban la irritación de la piel. Así como nacieron estos hace ya años. Ya secuencialmente, del papiro de Ers, antes del papiro de Ers en Sumeria, había los médicos que se llamaban Asú. Estos fueron hace 4.000 años antes de Cristo. Ya ellos mismos hacían potingues y fármacos, ¿no? Pero bueno, ya fue en los 90 cuando empezaron realmente a haber muchos fármacos de distribución tópica o por vía tópica. O sea, el boom de esto viene realmente de los años 90. Vamos a hablar ahora de los analgésicos tópicos, básicamente los antiinflamatorios, los anestésicos locales y la cutenza. Bueno, los antiinflamatorios, tradicionalmente pensábamos que el efecto de los AINES por vía tópica se debía a lo que se absorbía en sangre, a la vía sistémica, ¿vale? Y sobre todo por el calor y el masaje que producía, eso es lo que pensábamos que funcionaban, y que tenían un efecto muy inferior al fármaco oral, al antiinflamatorio oral. Bueno, la Cochrane sacó en el 17 una revisión muy buena sobre 30.000 pacientes, 200 estudios, y nos ha quitado estas ideas de la cabeza. Es verdad que los analgésicos tópicos, los antiinflamatorios, los AINES, son los más usados. Ojo, porque hay una formulación muy diversa, son muy variables entre ellos. Cada día sale uno diferente, con combinaciones diferentes, que no hay evidencia, pero sí salen. La absorción sistémica de los AINES tópicos solo es el 3%, con lo cual realmente no se absorbe nada por vía sistémica y así evitamos los efectos tóxicos, ¿vale? Una concentración terapéutica en un punto localizado en un tobillo, en un tendón, en una torcedura, en un esguince, cuando se aplica tópicamente la concentración es 30 veces superior a la oral, o sea que realmente sí que es eficaz y evitamos los efectos adversos. En el Reino Unido, de hecho, desde el año 2018 recomiendan el uso de los tratamientos tópicos orales para la osteoartritis antes que empezar con los orales. Puestos en una balanza de beneficio-riesgo, ya lo han recomendado. Esto ha cambiado completamente, antes no lo recomendaban, ahora sí. Mecanismo de acción de los AINES tópicos es igual que el oral, inhibición del ácido araquinódico, endoperóxidos cíclicos, prociclooxigenasa, etcétera, etcétera, ¿no? En la Cochrane dice que hay AINES que son superiores al placebo en dolor osteomuscular agudo y crónico, comparables con los AINES. Hay evidencias de máximo nivel en que los AINES tópicos para esguince, torcedura en osteomuscular leve, durante una semana hay que aplicarlo y es mejor que el oral. Y en dolor crónico, que ya es más complicado, el dolor crónico sabemos todos que es muchísimo más complejo, se puede utilizar en artrosis de rodilla en mano con un tiempo ya más limitado, un mes, mes y medio. Nosotros lo estamos usando ahora cada vez más. Y bueno, no hay evidencia en lumbalgia, ni hay evidencia tampoco en artrosis de articulaciones mayores. El ibuprofeno, ketoprofeno y diclofenaco son los más estudiados. Los NNTs es el número necesario de pacientes para que el 50% mejoren. Es decir, cuanto un NNT es bajo, quiere decir que el fármaco es eficaz. Bueno, pues se han hecho los NNTs,
los comparan con los orales y comparan con otros fármacos y ven efectivamente que los analgésicos tópicos, los AINES tópicos, tienen un NNT muy bajo, con lo cual son eficaces y seguros. Los anestésicos locales es otro grupo que también usamos, ¿vale? Estos son parches de lidocaína que sobre todo están indicados para neuralgias posherpéticas y es un poco diferente al osteomuscular de los AINES. ¿Vale? ¿Cómo actúan? Bueno, pues bloquean unos canales, que no son los canales de sodio, en esas fibras que transmiten el dolor, las A delta y C, y impiden la transmisión del dolor. Luego está la capsaicina, que es otro de los fármacos que usamos muy habitualmente nosotros en la unidad del dolor. Básicamente lo mismo, la capsaicina sabéis que es un derivado de la guindilla. Entonces, básicamente bloquea unos receptores que son vaneloides, son el TRPV1, este de aquí que tenéis, entonces impide el paso de calcio y sodio por la membrana presináptica e impide la transmisión del dolor. Es como funciona, simplemente bloquea unos receptores para que no se transmite. Hay otros muchos más, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no nos vamos a meter en ello por falta de tiempo y porque hay muchos. Sé que habéis hablado, me parece que esta mañana o ayer, de cannabinoides, son unos de ellos. Esos son los analgésicos tópicos sintéticos o químicos. Ahora mismo, las novedades ya es que vamos a ir por la línea de los naturales, ¿vale? Son medicamentos que utilizan principios naturales. La árnica, que se usa mucho, sobre todo en golpes, el puro hematoma, pequeño golpe, y el aceite esencial de romero. El aceite esencial de romero es uno de ellos. Bueno, se origina del romero. Rosmaninus officinalis. Officinalis significa oficina, más que oficina significa farmacia, que usaban los monjes en sus conventos hacía muchos años, para hacer sus potingues también, sus cosas, ¿no? Los chamanes pues bueno, pues el officinalis era como la farmacia o la habitación. Y la EMA aprobó el uso de estos condimentos naturales, de estos productos naturales como medicamento en el 2011. El aceite de esencia de romero es uno de ellos, ¿vale? Contiene muchísimas moléculas activas y de todas estas moléculas activas, el romero, hay 3 que son las que producen el efecto beneficioso o analgésico. Es una que es el alcanfor, el cineol y el alfa-pineno. El alcanfor produce un efecto analgésico, ¿vale? Inhibe la señal del dolor en estos nociceptores que hemos visto en la epidermis, en estos queratinocitos, ahí impide que el dolor se transmita por la vía centrípeta, cispinotalámico, talamo-tal. El cineol, que tiene un efecto vasorelajador, ¿vale? Inhibe los canales de calcio y mejora el flujo sanguíneo de una parte del cuerpo donde lo aplicas. Y el alfa-pineno, que es muy parecido a un antiinflamatorio natural, inhibe la ciclooxigenasa. ¿Vale? Entonces, estos 3 productos producen la terapia. Con lo cual, tiene una doble indicación, vale para un dolor de origen traumático, pues tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, y también para un dolor de origen vascular, ¿vale? Piernas cansadas, pequeños dolores por incompetencia venosa en varices o en trombos pequeños, etc. Evidencia. Bueno, pues sí hay evidencia. Cada día hay más publicaciones, ahí vemos del 2022, del 2020, del 2019, o sea que cada día van saliendo más artículos y bien diseñados. Este artículo 2020 quizás sea el que más evidencia tenga, es un ensayo clínico aleatorizado que controlan con placebo 148 pacientes, aplican 3 veces al día durante 7 días y quieren demostrar la eficacia y la seguridad de este fármaco. Bueno, pues efectivamente lo que veis aquí es la línea de abajo, que no se ve bien. Bueno, la línea de abajo es el placebo, la línea verde es el fármaco, es estadísticamente significativo la mejora que tienen, ¿vale? O sea, los porcentajes de pacientes que mejoran respecto al uso de placebo. Un 50% se reduce el dolor, o sea, bueno, esta es la reducción del dolor pues, en comparación con el placebo. El VAS, que es la escala análogo visual que utilizamos para ver la intensidad de dolor, baja de un 5,7 a 3 a los 4 días y a 2 a los 7 días. O sea que realmente, pues bueno, es seguro y eficaz. ¿Y qué porcentaje de pacientes empiezan a sentir alivio? Pues a los 15 minutos y a los 30 minutos ya un porcentaje muy alto de pacientes notan ese alivio. En resumido, pues es un fármaco novedoso que mejora la calidad de vida del paciente, reduce la inflamación y mejora la vasodilatación periférica. Termino. Creo que la vía tópica son métodos simples, eficaces para tratar el dolor,
que a lo mejor la tenemos que desarrollar más desde un punto de vista más, entre comillas, científico y menos comercial. Creo que ahí se nos está yendo un poquito. Ayuda al manejo multimodal, es decir, que podemos usar un fármaco tópico, un oral, una infiltración, etcétera, etcétera. O sea, que es multimodal. Incluso se está barajando que sea la primera escalón, que sea la vía tópica, antes que la vía oral en antiinflamatorios para dolor localizado y osteomuscular leve. Necesitamos mucha más investigación, muchos más artículos. El aceite esencial de romero pues tiene esas propiedades, analgésico, antiinflamatorio y vasodilazador, y la crema facilita la aplicación mejor que la pomada. Pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nada. Ha sido usted muy amable. ¿Me permite una preguntita? Sí. Yo no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia, pero yo me voy a permitir, estamos grabando también este simposio para todos los oyentes y espectadores de los programas que tenemos con OAFI, en nuestro canal YouTube, más de 35.000 personas, y lógicamente todas ellas tienen algo en común, dolor. La artrosis provoca dolor, tenemos voluntarias que vienen incluso a la radio, que nos han dicho que han aprendido a convivir con el dolor, que han aprendido incluso a plantarle cara al dolor. Yo al experto hoy le quiero preguntar, ¿hay esperanzas para estas personas que malviven con su dolor y que nos siguen a través de los programas? A ver, la esperanza no hay que perderla nunca. Nunca. Que se lo diga al Atlético de Madrid. Perdón, José María. Actual campeón de Liga todavía. Perdón, que te quiero mucho, ya lo sabes. A ver, sí, claro que hay esperanza. De hecho, lo que estamos haciendo aquí, gracias a vuestro es esto, ¿no? Es divulgar, es informar. Es divulgar, informar y dar esperanza. ¿Es verdad, el dolor es horroroso? Pues sí, claro que es horroroso. Condiciona tu vida laboral, familiar, económica, todo. Pero, hombre, pues hay unidades de dolor, hay gente muy involucrada en el tratamiento del dolor y sí hay esperanza. Cada vez hay más fármacos, cada vez hay más medios, investigación. Yo creo que sí que hay esperanza. Yo, si no, ya colgaría la bata ya, ¿no? No, pero lo importante es que la investigación no se quede ahí, que la investigación siga evolucionando. Que baje la gasolina y que metan más. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Un placer, un aplauso. Miren, dentro de este mismo tema, aunque abordando... Perdón, hay una pregunta, doctor. Hay una pregunta del profesor Antonio García, de nuestro querido amigo. Don Antonio. Acércate el micrófono, por favor. A ver si ganamos... Ahora. A ver si ganamos o reducimos un segundo. No hay tanta prisa, hombre. Yo creo que el tema es interesantísimo y que vale la pena hacerse alguna pregunta. Yo me he hecho varias, pero solo porque veo que vamos un poco deprisa. Hay una que me llama la atención. Yo me gusta el fútbol, el buen fútbol. Por ejemplo, el de anoche, con permiso del Atlético de Madrid, que es un gran equipo. Nadie se esperaba esa remontada del Real Madrid, pero la hubo. Entonces, cuando un futbolista le dan, pues no sé, una patada en la espinilla y se tira al suelo, o se tira de verdad o de mentira, eso nunca lo sabremos. Pero vienen los sanitarios con un spray y le ponen un spray y a los 5 segundos ya se le ha pasado el dolor y se levanta. Como he visto ahí en un ensayo clínico que el dolor se puede desaparecer en 6 u 8 segundos, ¿hay analgesia realmente o es simplemente un placebo? A ver, yo creo que no hay ninguna vía que en 6 segundos te quite un dolor. Eso seguro. No sé ese ensayo cuál es, la verdad que hace referencia, pero yo creo que ahí hay un efecto, sí, de placebo, sinceramente. No creo que un spray con alcanfor te produzca ese alivio inmediato, ¿vale? Sí es verdad que aumenta la vascularización cuando hacen esos sprays muchísimo, con lo cual hay una hipervascularización y se reduce la sensación de dolor, ¿vale? Por el calor que produce. Es como engañarlo, ¿vale? Entonces, efectivamente, cuando tú percibes una sensación de calor, que es lo que produce el alcanfor y el mentol, reduce la señal dolorosa. Es como cuando nos frotamos el dedo cuando nos lo quemamos. Estamos liberando endorfinas para
aliviar el dolor del dedo que te has quemado. Pues esto es parecido, pero al cabo de unos segundos la espinilla tendría que dolerle igual. No sé si te he contestado, pero tampoco. Doctor, si no hay Placer. más preguntas, un abrazo enorme y muchas gracias. A vosotros. Muy amable. Don Antonio, puede usted preguntar todo lo que quiera, ya lo sabe, está en su casa. A continuación, a don Roberto Durán. El señor Durán es fisioterapeuta, es entrenador especializado en lesiones musculares, también lesiones articulares, sobre todo en la recuperación de estas lesiones. Señor Durán, Roberto, bienvenido, buenas tardes. Un aplauso, por favor. Ahí tiene usted el atril, ahí está Cristina preparándole la presentación y luego yo le voy a hacer un par o tres de preguntitas más las que el público quiera realizarle a nuestro entrenador, que también es entrenador y especialista, como digo, en recuperación de lesiones tanto articulares como musculares. Un tema también importante, ¿no? Cómo recuperar una lesión. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu amable presentación. En primer lugar, quería preguntaros si creéis que el fortalecimiento de glúteos reduce lesiones articulares y musculares. Bueno, yo creo que estaréis conmigo que es de vital importancia para reducir estos desequilibrios. Y lo que quiero que quede bien claro con la presentación que voy a realizar es la importancia de activar bien, sobre todo hablaremos de glúteo medio, para reducir esos desequilibrios musculares, sobre todo a nivel de zona lumbar, cadera, isquiotibiales, aductores y a nivel de rodilla. En la primera diapositiva, simplemente nombrar los tres factores por los que se producen las lesiones principales, que son los desequilibrios musculares, el exceso de fatiga y sobrecarga y los bajos niveles de fuerza muscular. ¿Por qué el glúteo medio es tan importante? Porque sobre todo participa en la carrera, participa en saltos, en cambios de dirección, en aterrizajes y en frenadas, sobre todo en acciones que conllevan una mayor rotación externa de la cadera. Vemos también que estabiliza, sobre todo el glúteo mayor, estabiliza la articulación sacroiliaca, que ayuda a mantener la transferencia de fuerzas entre tren superior e inferior. Esto es muy bueno porque conseguimos una mayor producción de energía en la carrera y ayuda en aceleraciones sprint, ya que es un músculo muy grande y muy potente. Una vez explicado todo esto, vamos a ir a lo verdaderamente importante, que son los músculos o patologías que están implicadas si hay una debilidad glútea. En primer lugar, los isquiotibiales, que es un músculo que sobre todo en el mundo del fútbol se lesiona muchísimo y también en muchos otros deportes que tienen potencia y velocidad. Entonces, si hay una amnesia glútea, el glúteo no realiza la función que debe realizar, se produce un daño por sobrecarga a los isquiotibiales. Por lo tanto, hay un desequilibrio muscular y se sobrecarga, se fatiga y el riesgo de lesión es mucho mayor. ¿Por qué sobre todo ocurre en movimientos explosivos? Porque tanto, como vamos a ver ahora, los isquiotibiales como los cuádriceps tienen un gran porcentaje de fibras de contracción rápida, alrededor de un 65%. Estas fibras de contracción rápida pues son menos resistentes a la fatiga, tienen menor capacidad de alargamiento, mayor grado de viscosidad, son menos resistentes también a los estiramientos activos y veloces que ocurren al estirar la pierna durante la carrera. Por lo tanto, si sabemos que este músculo tiene tanto porcentaje de fibras de contracción rápida, debemos protegerlo con mucho mayor énfasis. También, paralelamente al entrenamiento específico de glúteos, se están haciendo muchos estudios de entrenamiento de fuerza, en los cuales entrenamientos de fuerza cercana a fuerza máxima con cargas elevadas en la fase excéntrica del movimiento aumenta el fascículo muscular. Esto es muy bueno porque sabemos que fascículos musculares más largos generan más fuerza y además previenen más las lesiones musculares. Por lo tanto, para que quede claro lo que es para proteger la musculatura isquiotibial, por un lado un programa específico
de entrenamiento de glúteo y, por otro lado, un programa de entrenamiento de fuerza con cargas elevadas en la fase excéntrica del movimiento. Yo siempre que trabajemos con cargas elevadas recomiendo siempre con máquinas guiadas o inerciales, nunca con pesos libres. Vamos con el aductor. También aquí si hay una debilidad, bueno, primero decir que el glúteo medio abre y rota la pierna externamente y el aductor la cierra y la rota internamente, son antagonistas. Por lo tanto, si hay una debilidad del glúteo, se produce una mayor rotación externa de la cadera y una mayor tracción excéntrica del aductor. Por lo tanto, se produce un desequilibrio en esta musculatura importante, fortalecer bien el glúteo para el tema de aductores. Músculo importantísimo, los cuádriceps. El cuádriceps. Estudio en corredores demuestra que si no se tiene bien fortalecidos los glúteos, en los apoyos en la carrera, la activación del cuádriceps es mucho mayor y se sobrecarga muchísimo más. Por lo tanto, si no hay una buena coordinación de glúteos e isquiotibiales, vamos a sobrecargar mucho más el cuádriceps en los apoyos en la carrera. También una debilidad glútea sobre todo se relaciona con lesiones a nivel de la articulación de la rodilla. Si el glúteo está bien fortalecido, va a haber una mucho mejor alineación de cadera, rodilla y tobillo y va a disminuir mucho la presión en los meniscos. También va a ayudar mucho en la zona lumbar, ya que se va a producir un menor movimiento de la columna. Y va a ayudar mucho también en cadera y en la pierna de apoyo. La pierna de apoyo, quería comentar. Yo analizo y evalúo a personas diariamente y os puedo asegurar que en una tanita que mide por segmentos corporales la masa muscular, os puedo asegurar que el 100% de las personas tienen entre 300 y 400 gramos más de masa muscular en la pierna de apoyo que la de no apoyo. Por lo tanto, aquí es muy interesante realizar ejercicios unilaterales con una pierna, con otra, para igualar estas fuerzas y que haya menos desequilibrio a nivel de la cadera, principalmente. Importante también, como se estuvo hablando ayer, el tema del valgo de rodilla en mujeres, en aterrizajes y en frenadas. Un glúteo bien fortalecido va a ayudar a que se produzca con menor facilidad el valgo de rodilla. Sobre todo en mujeres que ya sabemos que tienen articulaciones más laxas, fibras más flexibles, tienen tasas mayores de lesión del cruzado, entre 6 y 8 veces mayor. Entonces, muy importante para deportistas que son mujeres, fortalecimiento del glúteo medio. La cintilla o la banda iliotibial, una lesión bastante común. Si se tiene el glúteo débil y una mala, como he comentado ahora mismo, una mala alineación de cadera, rodilla y tobillo, sobre todo la pisada y el apoyo se va a ver modificado y va a dar lugar a que con mayor probabilidad se pueda dar esta patología. Un estudio, bueno, hay varios, pero hay un estudio en corredores que me ha gustado mucho, en el cual, trabajando sobre todo la resistencia del glúteo medio, después de la carrera, con altas repeticiones, cargas bajas, buscamos la fatiga muscular, se ha mejorado mucho esta patología. O sea, cintilla iliotibial, banda iliotibial, trabajo de resistencia del glúteo medio. Y luego, una patología bastante importante también, dolor roturiano femoral. Ya se sabe que esta patología puede ser por una falta de fuerza en los cuádriceps, pero hay estudios muy interesantes en los cuales se demuestra una relación directa entre el dolor roturiano femoral y déficits de fuerza en glúteo medio y glúteo menor. Así como también una relación directa de puntos gatillo miofasciales en glúteo medio y menor. Puntos gatillo miofasciales son nódulos dolorosos y palpables en la banda tensa del músculo. Se encontró sobre todo diferencia en el dolor roturiano femoral en fuerza y en potencia. Por lo tanto, para esta patología sería más interesante trabajar con cargas más elevadas y más intensamente. Para cintilla iliotibial sería mejor trabajo de resistencia muscular. Para dolor roturiano femoral,
un trabajo más intenso de fuerza y potencia de glúteo medio y menor. Y para que entendamos mejor todo esto, voy a ilustrarlo con algunos ejercicios prácticos, como por ejemplo, aquí es una sentadilla a una pierna, ¿vale? Donde apoyamos todo el peso del cuerpo sobre el talón del pie y la activación del glúteo es mucho mayor. Y si además realizamos un cruce de pierna por detrás, hay una mayor rotación externa de cadera y la activación del glúteo medio es mucho mayor. O sea, haciendo una sentadilla normal y un split, una zancada normal, no se termina de activar bien el glúteo, necesita una mayor rotación externa de cadera. Este ejercicio es bastante bueno y se puede hacer fuerza-resistencia, pliometría, con cargas elevadas, es muy bueno. Y luego, para mí este es de lo mejorcito que hay, es una prensa, ya conocéis la prensa horizontal, pero lateral. Muy importante la posición de la rodilla, que nunca sobrepase los 90 grados. Muy bueno este ejercicio porque podemos trabajar con cargas elevadas y aparte también para evaluar si una persona tiene una debilidad glútea, nos puede servir porque detectas rápidamente, la pones en la máquina y ves si levanta menos de 20 kilos, ya ves que ahí tiene un déficit de fuerza en el glúteo. O sea, muy buen ejercicio. A mí este es uno de mis preferidos. Bueno, decir que también se puede realizar trabajo de resistencia manual con elásticos, con poleas, con gomas, diferentes ángulos, combinando isométrico, isotónico. Interesante esto sobre todo para deportes de élite, para futbolistas. Sería muy interesante realizar test de resistencia isométrica con un dinamómetro adosado en la mano. De esta manera podemos ver si algún jugador tiene una lesión de manera recurrente, podemos detectar si tiene déficit de fuerza y con test que hay objetivamente en escalas de 0 a 5, ver si su fuerza glútea es la adecuada. Ya os digo, un dinamómetro adosado en la mano y valoramos en varios ángulos de cúbito supino, de cúbito prono, lateral. Se valora perfectamente si tiene una buena activación de los glúteos. Y nada más, hasta aquí sería. Muchísimas gracias. Tenía una parte preparada también de fuerza máxima para prevenir también lesiones musculares, sobre todo en cuádriceps y isquiotibiales. Pero bueno, me han dejado un poquito de tiempo, lo he adaptado lo mejor posible, porque era una presentación que tenía preparada también para el Atlético de Madrid. Pero bueno, espero que haya quedado la idea que esperaba del tema de los glúteos. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Además me decía el doctor Durán que era la primera vez que hacía una historia de estas. Sí. Pues lo ha hecho usted magnífico. Muchas Roberto, gracias. yo tengo unas preguntitas. ¿Tiene preguntas, don Antonio? ¿Tiene preguntas alguien de la platea de esta sala Alfredo Goyeneche? Me había apuntado, por lo que he explicado, cómo podríamos determinar si una persona o deportista debería trabajar o debería fortalecer esta zona de los glúteos, Roberto. Pues primero hay que ver si esa lesión está relacionada directamente con el músculo glúteo, porque a lo mejor un sóleo, un tibial anterior no está directamente relacionado, pero si ya vemos que la lesión viene de cuádriceps, aductores, isquiotibiales, pues hay que ver si está directamente relacionado con los glúteos. En segundo lugar, sería ver si esta lesión se produce de manera recurrente. Aquí, si es así, seguramente habría una debilidad glútea. Y por último, comprobar mediante test de resistencia isométrica con dinamómetro esta debilidad, comprobarlo. Y a partir de ahí, pues programar un programa adecuado de ejercicios para mejorar esta patología. Gente con poca actividad física, que quiera mejorar alguna de las patologías que has comentado. Para gente sedentaria o con poca actividad. Y más, que lo pueda hacer desde su casa. Sí, con material, con discos de aire, fitballs, gomas elásticas, autocargas. Con material muy facilito podríamos corregir algunas de estas patologías. Otras de ellas necesitamos cargas más elevadas, pero algunas sí podríamos. Y termino un tema que interesará mucho, sobre todo a los profesionales del deporte. ¿Se reduce en algún porcentaje que se haya estudiado algunas lesiones más importantes del fútbol, por ejemplo, con un buen entrenamiento de glúteos? Mira, pero el entrenamiento de glúteos en fútbol, sobre todo realizando un buen entrenamiento específico en la fase de pretemporada, ¿vale? Sobre todo la pretemporada. Un buen volumen de entrenamiento de la fase de temporada, se demuestra que luego con un cierto nivel de estímulos de 1 a 2 sesiones semanales de 20-25 minutos se mantienen esos beneficios
se mantienen los beneficios y se corrigen esos desequilibrios musculares. O sea, con 1 o 2 sesiones durante la temporada de 20-25 minutos corregiríamos bastante desequilibrio, cualquier desequilibrio muscular. Hay jugadores de fútbol y de baloncesto que ganan la posición con el glúteo de maravilla y que luego van directos a la portería o a la canasta. Roberto, un abrazo. Muchísimas gracias. Durán.